Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes de la mano y nos conduzca a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y hoy vamos a hablar del poder de la fe, porque muchas personas hoy dicen, Dios no me escucha, o a mí Dios no me hace caso. Y sin embargo, no funciona así. Nosotros tenemos que aprender a limpiar nuestra fuente, a sanear nuestro interior. Dios nos escucha siempre y nos dice allí en el Salmo 34, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Entonces quiere decir que tenemos que acudir a Él. Él escucha siempre todas y cada una de nuestras oraciones, dice, y nos libra de todos nuestros temores. Pero, ¿cómo le buscamos a Dios? Porque nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios en la sinceridad de nuestros corazones. Buscarle a Dios para servirme de Él, no. Buscarle a Dios para servirle a Él, que es muy diferente. Nosotros no somos nada al lado de Dios. Fíjense que dice en el Antiguo Testamento que toda la humanidad es como una gota de agua en un vaso, es decir, nada. Y nuestro Dios es tan grande. Y sin embargo, en su grandeza, en su omnipotencia, en su omnipresencia, Él está ocupándose de cada uno de nosotros. Él está dispuesto a tendernos la mano, a sanar nuestras heridas, a darnos la oportunidad de una vida nueva, a guiarnos por el camino de salvación. Pero nosotros tenemos que querer. Y a veces el ser humano quiere que Dios le solucione su problema rápido, porque ahí ya no quiere estar. ¿Y cuánto tiempo hemos desobedecido a Dios? ¿Cuánto hemos pecado y quizás no nos hemos arrepentido? Y no estamos construyendo nuestra vida con Dios. Entonces, por ahí comienza. Comienza por empezar a obedecer a Dios, por hacer las cosas con Dios, por buscar a Dios. Y no es cuestión solo de rezar, porque nada me sirve que yo rece, pero después me vaya y esté quizás agrediendo a alguien, o esté mintiendo, o esté robando, y esté yendo en contra de la ley de Dios, en contra de sus mandamientos. Nosotros cuando decidimos buscar a Dios y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios para poder llevar a la práctica y para poder hacer de que esa palabra se haga vida en cada uno de nosotros.
qué diferente sería el mundo si es que nosotros cumpliéramos la palabra de Dios, viviéramos en esa voluntad de Dios. Pero resulta que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuántos estamos esforzándonos en obedecer a Dios? Porque de verdad hay cosas que el ser humano tiene que esforzarse para dejar de hacer cuando todos hacen, o para hacer cuando todos no hacen. Entonces, tenemos que centrarnos en esas instrucciones dadas por nuestro maestro de vida, que es Jesús. Él nos enseñó cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que hacer las cosas. Él nos enseñó cómo tenemos que llevar a la práctica la vida, y tanto tenemos que aprender de Jesús, tanto, porque cada vez que leemos los evangelios encontramos cosas nuevas que antes quizás ni nos dábamos cuenta que estaban. Hay muchísimo, muchísimo que aprender. Y es como dice en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, Él nos da ríos de agua viva. Ese Espíritu Santo que siempre está enseñándonos cosas nuevas y cosas de Dios. Tenemos que aprender a vivir en la presencia de Dios, en la voluntad de Dios, llenar nuestra vida de Dios, porque eso nos va a traer paz. Una de las cosas que el ser humano no tiene es paz. Entonces, ¿cómo voy a rezar y cómo voy a pedir algo a Dios cuando estoy estresado, cuando estoy enojado o enojada, cuando la paz no está en mi corazón? Tenemos que buscar vivir en paz. Y podés vivir en un problema enorme, pero lo mismo podés tener la paz de Dios. Porque Jesús nos dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Entonces tenemos que buscar permanecer en esa paz de Dios, vivir en esa paz de Dios. Y no tener ni miedo ni angustia. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de el poder de la fe, ¿verdad? ¿Qué tanto podemos hacer con ese poder de Dios? La fe es la que tenemos que trabajar nosotros todos los días. Tenemos que usar nuestra fe para nosotros, usar la fe para alguien que tiene algún problema, alguien que te pidió que reces por él o por ella, pero mover ese poder de Dios. Y estábamos hablando de que para poder mover el poder de Dios, nuestra fuente tiene que estar saneada. Nuestra fuente somos nosotros. Entonces, tenemos que buscar el estado de gracia. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere dar lo que nosotros le pedimos. Pero Dios también va a esperar que nosotros hagamos lo que Él nos pide. Y ahí es donde muchas veces el ser humano se encapricha en su pecado, se encapricha en su carácter malo quizás. Y saben que la palabra de Dios nos enseña que el carácter se puede moldear. Dios nos moldea. El mejor ejemplo de eso que tenemos es San Pedro. Él tenía un carácter fuertísimo. Él le discutía a Jesús. Y uno es el Simón Pedro que encontramos en los evangelios, pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles es absolutamente otro. La misma persona, pero con un carácter dócil y amoldado al querer de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer también nosotros. Dejar que Dios transforme nuestra vida. Aprender a tener dominio propio, no querer decir lo que se me antoja, tratarle a la gente como quiero. No, tengo que aprender a dominarme, porque si no aprendo a dominarme, menos voy a aprender a dejar el pecado.
¿Cómo vamos a luchar en contra del pecado si no nos dominamos? Si no aprendemos a decirnos no, porque Dios dice que no. Jesús nos decía, ¿verdad? El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Y a veces no se tiene en cuenta la parte donde dice renuncia a sí mismo. Pero en realidad es renunciar a lo que vos querés para hacer lo que Dios quiere. Porque lo que Dios quiere para vos siempre va a ser mejor que lo que vos quieras. Entonces, renunciar a, por ejemplo, me enojo y le quiero gritar a alguien y aprendo a callarme y a rezar por esa persona. Eso es lo que Jesús nos enseña. Sí, pero siempre vamos a encontrar pero lo que tenemos que analizar es si obedecemos o no a Dios, si hacemos o no las cosas de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. ¿Y por qué voy con todo esto antes de hablar de la fe? Porque resulta que el Señor nos va a pedir algo muy, muy difícil para que podamos mover ese poder de Dios. Y nos habla de que primero, dice, ¿verdad? Tenemos que creer lo que pedimos. Aunque lo que pidas ante tus ojos humanos sea imposible, pero el Señor te pide que creas. Ahora, lo difícil muchas veces es perdonar, porque cuando la herida fue grande, a la persona le cuesta perdonar, y el perdón es todo un tema en la Biblia. Para que nuestra oración pueda mover ese poder de Dios, nosotros tenemos que pedirle a Dios algo primero que no afecte a ninguno de los 10 mandamientos, obviamente. Tiene que estar dentro del querer de Dios. Y tengo que creer que para Dios no es imposible, que Dios lo puede hacer. Voy a poner un ejemplo. Cuando pedís por la conversión de una persona que abiertamente está en el mal, que no tiene problema de mostrar que está apartado de Dios y que vive haciendo daños. Y el Señor nos dice que nosotros tenemos que rezar por esa persona. Y nosotros tenemos que pedir por su conversión. Ahora, ¿crees o no crees que Dios puede transformar? Porque cuando nosotros creemos, dice que si nuestra fe es como un granito de mostaza, y si nosotros tenemos fe en Dios, dice, les aseguro que el que diga a este cerro, levántate de ahí y tírate al mar, y no dude en su corazón, y ahí está el problema, sino que crea que sucederá lo que dice, logrará lo que pide. Entonces, ¿qué es lo que va en contra de la fe? La duda. Cuando nosotros rezamos, no tenemos que dudar de que el Señor nos escucha. Siempre. Él siempre escucha todas nuestras oraciones. Pero mi oración sube más rápido cuando estoy en estado de gracia. ¿Qué significa estado de gracia? Estar sin pecado. Con ese ropaje espiritual. Con nuestro espíritu lleno de las virtudes del Espíritu. Entonces, clamo a Dios y voy a recibir una respuesta de Dios. Y Dios me va a hablar y me va a mostrar cómo te habla Dios a través de su palabra, a través de otras personas. Y Dios te habla en el corazón. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados al ruido que no damos espacio a Dios. Cuando nos ponemos en oración, nosotros nomás hablamos. Y no estamos acostumbrados a hacer silencio. Tenemos que hacer silencio interior. Y apagar todos esos ruidos externos e internos. Le pongo un ejemplo. Cuando nosotros estamos escuchando todo el tiempo música, estás escuchando una música, paraste la música y en tu cabeza sigue después la música. Hay un ruido interno. Y nosotros tenemos que buscar ese silencio interior, porque Dios nos habla en ese silencio que muchas veces perdemos el silencio. Entonces, ¿cómo le vamos a escuchar a Dios?
tenemos que aprender a callar nuestro interior para que Dios nos hable en nuestro corazón. Tenemos que aprender a buscar su presencia. Y como bien dice en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, que nosotros sí tenemos que acudir a Dios. Dice, cuando quieras hablar con Dios, entra en tu pieza, cierra la puerta y habla con Él, que Él ya sabe lo que hay en tu corazón. Entonces, Dios está esperando que nosotros le pidamos, pero también Dios quiere estar con nosotros en silencio. Dios quiere hablarnos, Dios quiere mostrarnos y nosotros tenemos que decidir buscarle, pedirle, querer estar con Dios. A veces la persona dentro de sus actividades busca un tiempo para Dios. Y sin embargo, nuestro tiempo para Dios tiene que ser sagrado. No es mientras manejo, mientras camino, mientras cocino, mientras... Está también bien que busques a Dios en esos momentos. Pero eso no quita de que puedas encontrar 10 minutos en tus 24 horas o 15 donde puedas sentarte a estar a solas con Dios sin hacer más que estar con Él, apagando o poniendo en silencio tu celular y boca abajo para que no veas cuando entra la llamada o cuando entran los mensajes, pero a solas con Dios. Ahí es donde vamos a empezar a crecer en ese relacionamiento con Dios, conociendo su palabra, leyendo su palabra. Él nos habla a través de su palabra. Señor, ¿qué esperás de mí? ¿Qué querés que haga, mi Dios? Aquí estoy para hacer tu voluntad. Entonces, buscar, entablar una conversación con Dios donde Él te va a responder en tu corazón. Y acuérdense que todo lo que Dios te diga nunca va a ir ni en contra de sus mandamientos ni en contra de su palabra. Nunca. Ese es el tamiz que tenés que hacer. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando, ¿verdad?, de ese poder de la fe. Pero la fe va a crecer en nosotros cuando nosotros también dedicamos tiempo a Dios, cuando nosotros nos mantenemos en unidad con Dios y cuando nosotros vamos usando nuestra fe. Tenemos que aprender a quitar toda duda y todo miedo de nuestro interior, de nuestro corazón. Y nos decía, ¿verdad? Todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que el Padre de ustedes que está en los cielos les perdone también sus faltas. Y acá viene lo difícil, porque una de las cosas difíciles para el ser humano es perdonar, sobre todo cuando la herida fue muy grande, sobre todo cuando esa herida afectó muchas veces a los hijos. Y el Señor nos dice que tenemos que perdonar para poder entrar en oración y para poder mover ese poder de Dios. Y a veces la persona dice, pero ¿cómo voy a perdonar lo que me hizo, lo que le hizo a mis hijos? No voy a poder perdonar. Y con Dios se puede. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la instrucción que Jesús nos da en el Evangelio? Dice, recen por sus enemigos y por sus perseguidores. Pero ¿cómo me pedís que rece por alguien que me hizo daño? Y eso es lo que Jesús nos dice, que tenemos que rezar. Él nos dio el ejemplo. Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A todos aquellos que le estaban crucificando y haciendo pasar un dolor terrible. Imagínense que Jesús antes de ser crucificado, cuando Él se pone a rezar, de solo ver todo lo que le iba a pasar, Él ya sudó sangre.
más dolor del que sintió Jesús? Imposible. Pero sin embargo, Él lo hizo por amor a nosotros y nos pide que perdonemos. Les decía recién que es difícil, ¿verdad? Porque hay personas que tienen daños muy, muy profundos. Por eso es difícil, pero no imposible. Dios no nos pide cosas imposibles. Todo lo que Dios nos pide es porque lo podemos hacer. Pero cuando nosotros obedecemos y hacemos lo que Él nos pide, estamos recibiendo también su perdón. Si yo no perdono, Dios va a esperar que yo perdone. Dice Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, cuando termina de enseñar el Padre Nuestro, queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas a los hombres, el Padre del Cielo los perdonará a ustedes. Y si ustedes no perdonan las ofensas a los hombres, el Padre del Cielo no los perdonará a ustedes. Acá en el capítulo 11 de San Marcos, nos dice que cuando nos pongamos a rezar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo para que el Padre de ustedes que está en los cielos les perdone también su falta. Entonces, el perdón no es una opción, el perdón es una condición a la cual el Señor nos llama. Que estemos dispuestos a perdonar, que estemos dispuestos a obedecer. ¿Y cómo sabes que ya perdonaste? Porque a veces la persona dice, sí, yo ya le perdoné, pero pasa enfrente y le surge el odio mundial. Entonces quiere decir que no perdonó. ¿Cómo sabes que perdonaste? Cuando te acordás de la persona y del hecho y ya no sentís ese dolor en el corazón. Ya no sentís ese rechazo hacia esa persona. Ya no sentís ese sabor amargo en tu corazón, sino te acordás del hecho, porque es imposible decir, no, yo voy a olvidar. Podemos acordarnos, pero cuando cicatrizó la herida es porque ya no sentís el dolor, ya no sentís eso que hacía que rechaces. Por eso se logra a través de la oración. Y solamente cuando llegamos a perdonar es que podemos mover el poder de Dios. El poder de Dios es ilimitado, está disponible a todos los seres humanos para que lo usemos, pero con fe y con perdón. Acuérdense, el concepto de fe es la seguridad que el poder de Dios me asiste siempre. Y si perdonamos, entonces el Señor nos regala lo que nosotros le estamos pidiendo. Hay cosas que Dios da más rápida, hay cosas que Dios espera para darnos cuando estamos ya más preparados para lo que le estamos pidiendo. Y hay cosas que Dios nos dice que no. Y cuando Dios nos dice que no es porque nos va a dar algo mejor. O porque Él ve que eso que le estamos pidiendo puede causarnos daño. Por eso Jesús nos enseñó, cuando nos enseñó el Padre Nuestro, a pedir que se haga la voluntad del Señor. La voluntad de Dios siempre es buena. Nunca va a ser mala. Y todo lo que viene de Dios va a traer bienes a nuestra vida. Por eso tenemos que aprender a confiar en Dios, a creer en Dios. La fe mueve montañas, pero tenemos que crecer en la fe todos los días. Y se crece en la fe usando la fe, moviendo ese poder de Dios. ¿Por qué? Porque a medida que más experimentes con Dios y tengas esas respuestas de Dios, menos vas a dudar. Vas a estar más seguro o segura de que Dios te escuchó y que Dios te va a responder. Por eso tenemos que aprender a no dudar nunca, sino a creer en Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios. A medida que más conocemos su palabra, más confiamos en Dios. Y lo que hace que crezca esa confianza en Dios
son nuestras experiencias espirituales. Algo que yo siempre le propongo a la gente es tener una agendita o un cuadernito donde anotes tus experiencias con Dios. Entonces le pedí algo a Dios y anotás. Y vas a poder darte cuenta de que Él siempre responde, sea algo pequeño, sea algo mediano, algo grande o algo imposible. Porque para Dios no hay imposible. Pero anotá todos los días. ¿Para qué te va a servir eso? Para que el día que tengas algo muy difícil que le estés pidiendo y pongas a los pies de Jesús, te acuerdes de que te respondió siempre en lo pequeño, en lo mediano, en lo grande, en lo imposible. Y te vas a dar cuenta que Él siempre está contigo. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de ese poder de Dios, ese poder que mueve montañas. Y es a través de la fe. Esa fe que el Señor nos pide que tengamos. Esa fe que tenemos que usar todos los días. Para nosotros, para las personas, porque está la fe intercedida, que nos piden oración. Y a veces ni siquiera nos piden. Simplemente el Señor nos muestra que tenemos que rezar. Voy a ponerle un ejemplo. Vas por la calle y de repente pasa una ambulancia. Rezá por esa persona que va ahí adentro, rezá por esos médicos y esas enfermeras que le van a atender. Rezá por esos familiares que están desesperados. Porque a medida que nosotros vamos haciendo esas cosas, vamos aprendiendo que también nosotros estamos moviendo ese poder de Dios para las necesidades de los demás. Y hay tantas necesidades que dice la palabra de Dios que cuando nosotros movemos el poder de Dios para otras personas, Dios se encarga de que nosotros tengamos menos dificultades. ¿Por qué? Porque nos estamos ocupando de los demás. Hay mucho que hacer. Hay muchas personas por quienes rezar. De hecho, Jesús nos enseña que, por ejemplo, tenemos que rezar por los sacerdotes todos los días. Por eso dice, recen para que haya trabajadores de mi reino. Entonces tenemos que rezar. Y tenemos que rezar con amor. Tenemos que perdonar. El perdón nos hace bien a todos. Cuando nosotros perdonamos, alivianamos nuestra carga y dejamos nuestra vida en paz. ¿A quién no le gusta vivir en paz? Todos queremos vivir en paz. Sin embargo, hoy vemos muchas personas que viven en conflictos, muchas personas que no tienen armonía ni con ellos mismos, porque quizás no se perdonen algo o quizás no quieran perdonarle a otras personas. Entonces viven en guerra, viven peleando, viven enojados. La palabra de Dios nos llama a buscar la paz de Dios, a tomar esa paz que Jesús nos da. Y así podemos mover ese poder de Dios a través de la fe, esa fe que mueve montañas. Y nuestro Dios nos dice que para Él nada es imposible. Entonces nunca limites a Dios. No importa lo que hoy puedan decirte los médicos. ¿Acaso no existe la sanación que viene de Dios? ¿Crees en la sanación? ¿Crees en que para Dios nada es imposible? Nunca te limites. La fe no tiene límites. Jesús dice que con fe podemos mover una montaña. Eso nos dice Jesús. Y nos dice Él, ustedes harán cosas iguales y aún mayores de las que yo he hecho. ¿Crees eso? Es cuestión de ver si nosotros estamos creyendo en todo aquello que Jesús nos dice. Busquemos a Dios, clamemos a Dios, pidamos a Dios, demos gracias a Dios, alabemos a Dios y veamos las maravillas que Dios hace en cada una de nuestras vidas cuando usamos la fe. Señor, mi Dios, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud,
Gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, Señor, que para Dios nada es imposible, que tenemos que creer. Te pedimos, Señor, esa fuerza que viene de ti para poder poner en práctica tu palabra, que tengamos la fe sincera de poder mover ese poder tan grande que tú pusiste a disposición del ser humano. Que entendamos que para ti nada es imposible y que nos prendamos siempre, Señor, de ti para que nunca nos apartemos de tu presencia. Que podamos disfrutar de la paz que tú nos das y que podamos, Señor, transmitir a todas aquellas personas que hoy no tienen paz, esa paz que tú pusiste en cada uno de nuestros corazones. Bendícenos, mi Dios. Bendice, mi Dios, también a nuestras familias y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones, en nuestras oraciones. Hoy te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que están sufriendo muchísimo en este momento y también por todas aquellas personas que no tienen quienes recen por ellos. Hoy los ponemos ante ti para que tú obres en cada una de sus vidas. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias por darnos la oportunidad de una vida nueva. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.